Capítulo 38. Niveles mágicos ordinarios. La mañana después de la final de Quidditch fue incómoda, especialmente Ron había estado eufórico y bastante presumido. Su estado de ánimo hizo que Harry se sintiera muy incómodo y el temperamento de Hermione se deshilachaba cuanto más se pavoneaba. Habían logrado salir del castillo a la hora del almuerzo, era un día relativamente cálido por lo que dieron un paseo por el lago y pincharon la euforía de Ron. ¿Por qué traería a un maldito gigante aquí?, exclamó. No sabe que son brutos. Grawp es su hermano, espetó Harry. Todos sabíamos que la idea de normalidad de Hagrid estaba un poco fuera de lugar. ¿Recuerda a Norbert?, señaló Hermione. No sé qué es peor, dijo Ron lanzando una piedra al lago. ¿Un dragón o un gigante? El dragón, dijo Hermione. Grawp al menos puede entender a los humanos y puede comunicarse, pero no se da cuenta de que es mucho más fuerte. Ron negó con la cabeza. Bueno, Aragog era peor que un bebé dragón, pero entiendo tu punto. Todavía no puedo creer que no hayas visto mis espectaculares habilidades de mantenimiento. Luego les dio a ambos un juego completo de todo el partido. Tanto Harry como Hermione lograron tolerar su comentario, asintiendo en todos los lugares correctos y haciendo los ruidos apropiados, pero cuando tomaron asiento, sacaron sus notas de runas y las intercambiaron repasando las otras traducciones. Ron apenas se dio cuenta, estaba demasiado envuelto en la gloria de ser el único hombre Weasley en la escuela y algo héroe del equipo de Quidditch. El castillo y los terrenos, cuando estaban cubiertos por la cálida luz del sol, cobraron vida. El frío de la piedra fría del castillo se eliminó, permitiendo temperaturas frescas a pesar del intenso calor. Los terrenos eran de color verde brillante y los árboles y las plantas habían florecido y estaban llenos de criaturas y pájaros que cantaba. Incluso el frío lago escocés se calentaba, pero los soles tocan y a menudo se pueden ver calamares a la luz e incluso tritones ocasionales. Muchos de los estudiantes más jóvenes estaban aprovechando el clima cálido de junio para divertirse. Algunos volaron por los terrenos, otros nadaron en el lago y jugaron con el calamar gigante. Fueron 2 años de alumnos que no pudieron disfrutar de estos placeres. Junio significaba una cosa para los de quinto y séptimo año: exámenes. Los profesores ya no les estaban poniendo solo ensayos como tarea, los estaban enterrando con revisión. Harry estaba extremadamente contento de que la temporada de Quidditch hubiera terminado. Sentía que ahora se estaba ahogando en notas, libros y ensayos anteriores. Los de quinto y séptimo año se habían apoderado de la biblioteca. Hermione había mejorado especialmente su propia revisión. Muchos de los jóvenes estaban ahora aterrorizados por ella. Un pequeño rincón del área de estudio de Gryffindor ahora estaba reservado solo para ella. Había enormes pilas de pergaminos y montones de pergaminos y libros, todos los cuales estaban protegidos con magia, como descubrió un Gryffindor de segundo año bastante tonto cuando se dio cuenta de que uno de los ensayos era uno que estaba en proceso de escribir e intentó tomarlo prestado, y lo enviaron corriendo fuera de la sala de estudio, cubierto de tinta y su túnica cortada por una pluma ansiosa. Estaba muy estresada por los exámenes, estaba en la mitad de una conversación, pero se detenía abruptamente y sacaba un libro y comenzaba a hojear libros y murmurar rápidamente entre dientes. Ron también estaba sintiendo la tensión, no estaba haciendo frente al trabajo que se les estaba imponiendo y pasaba cada minuto disponible mientras estaba despierto revisando las notas que había tomado a lo largo de los años, pero no eran una gran cantidad ni tan completa como el de Hermione, ni tan amplio y numeroso como el de Harry. Tanto Harry como Hermione habían copiado sus propios materiales de revisión, pero eso lo había hecho hiperventilar y tuvo que tomar un trago calmante.
Harry descubrió que iba a un ritmo constante. Sabía que podía esforzarse mucho más, pero decidió que abarrotar sería contraproducente. El tema que más le preocupaba era runas. Era el tema que había estado haciendo por la menor cantidad de tiempo. Aunque Harry descubrió que lo peor para sus nervios era que Hermione y Ernie Macmillan estuvieran en la misma habitación hablando de revisión y los exámenes. Parecía que Ernie era tan maníaco como Hermione, lo había interrogado casi cada quinto año en su revisión y había sido maldecido por un Ravenclaw. Mientras caminaban hacia la clase de pociones, cuando llegaron vieron que Malfoy estaba rodeado por los estudiantes de Slytherin y se jactaba de ellos. Dean, Seamus, Lavender y Parvati también estaban entre la multitud. Por supuesto que no estoy preocupado por los exámenes, dijo en voz alta. Como muchos de nosotros sabemos, no es lo que sabes sino a quien conoces. Muchos de los Slytherin parecían algo envidiosos, pero solo 3 parecían agraviados: Daphne, Tracey Davis y Theodore Nott. La vieja Griselda Marchbanks es una invitada habitual a cenar en Malfoy Manor, dijo con una mueca de desdén dirigida a Ron y Hermione. Harry resopló incrédulo, pero Malfoy lo escuchó. «¿Algo que decir?», dijo con una mirada directa. Harry sonrió pero sintió que era hora de divertirse. Si lo más destacado del año de la profesora Marchbanks es el tiempo que pasó en la mansión Malfoy, dijo, creo que la casa Black o la casa Potter tendrán que mejorar eso. Parece bastante inadecuado para un anciano respetado de Wizengamot y autoridad examinadora. ¿Te atreves?, comenzó Draco. Pero Harry lo detuvo con una mano levantada. PH, House Potter y House Black no necesitan charlar con una anciana para aprobar sus exámenes. Hemos aprobado los exámenes solo por talento. Dijo sonriendo, pero claro, si crees que no puedes pasar sin tener favores, adelante y sigue alardeando. ¿Crees que no puedo aprobar un estúpido examen?, exclamó sonrojándose levemente en sus pálidas mejillas. Simplemente me pregunto qué puedes hacer por tu cuenta, dijo Harry sonriendo ampliamente. Te escondes detrás del nombre Malfoy y tu influencia, pero quita eso. ¿Quién eres, Draco Lucius? Soy un Malfoy, gruñó su mano saltando a su bolsillo. Crabbe y Goyle comenzaron a moverse hacia Harry pero Malfoy los detuvo. ¿Eso es todo lo que eres?, dijo Harry, y sacudió la cabeza. Qué decepcionante. Se dio la vuelta, pero todos sus instintos y sentidos le gritaban que tuviera cuidado. Era un blanco ambulante. No estaba seguro de qué había hecho Malfoy detrás de él, ya que Ron, Hermione y Neville se habían movido al unísono, pero la puerta de la mazmorra se había abierto y Snape estaba allí. Entra ahora, dijo peligrosamente. Mientras entraban, Hermione susurró, ¿crees que eso es cierto sobre la profesora Marchbanks? ¿Se dejará influir por el oro Malfoy? Harry estuvo a punto de responder, pero Neville se le adelantó. No, la he visto varias veces porque es buena amiga de mi abuela. Dudo que haya visitado la mansión Malfoy, dijo. En realidad es muy agradable, creo que recuerda a todas las personas a las que ha probado. La conocí durante las sesiones de Wizengamot, recordaba los exámenes de Sirius, recordó Harry, apuesto a que sería una invitada a cenar muy interesante. Durante las semanas previas a los exámenes, Harry se dio cuenta del mercado negro que estaba funcionando en Hogwarts. No era la primera vez que se preguntaba de dónde sacaban los estudiantes algunos ingredientes de pociones bastante turbios u otros artículos similares. El contrabando incluía talismanes que se suponía que aumentaban la función cerebral o la retención de la memoria. Unas infusiones que aumentarían la concentración y temporalmente darían a quien las tomara un perfecto recuerdo de la memoria.
Muchos estudiantes habían sido engañados por el contrabando, pero cada estudiante había desperdiciado su dinero y algunos habían sido llevados a la enfermería. Ron incluyó cuando había comprado polvo de garra de dragón, había gastado 5 galeones en el polvo, pero resultaron ser los excrementos de Doxy lo que lo hizo vomitar incontrolablemente. Harry se había reído de él cuando se enteraron, descubrieron uno de los ingredientes principales de las cajas de bocadillos de los gemelos. Hermione también se había reído de él por su propia tontería, le había dicho que el Ravenclaw de séptimo año que lo estaba vendiendo era un fraude y ya le había confiscado parte de su alijo. Cuando recibieron los horarios de sus exámenes, recibieron un sermón muy severo de la profesora McGonagall. «Te lo advertiré una vez», dijo, «colocados alrededor de la sala de examen hay una serie compleja de amuletos contra el engaño y el plagio. Se te proporcionarán plumas y tinta, si te atrapan con cualquiera de los siguientes elementos, serás descalificado de su examen inmediatamente. Plumas de respuesta automática, recordatorios, manguitos de Kibling desmontables y tinta de autocorrección. Cada año hay al menos un estudiante que intentará usar los objetos mencionados anteriormente o ideará un truco creativo. Le sugiero que enfoca tus esfuerzos en revisar y no maniobrar alrededor de las reglas de la autoridad de exámenes mágicos. Espero que ningún Gryffindor agrie la reputación de nuestra orgullosa casa con un acto tan deshonesto», agregó con una mirada de advertencia muy severa. «Recuerda que tu desempeño en estos exámenes no solo se refleja en Hogwarts, sino que también dará forma a tu futuro». ¿Alguna pregunta? Como era de esperar, la mano de Hermione fue la primera en levantarse. «¿Cuándo nos enviarán los resultados del examen?», ella preguntó. «Los recibirás por lechuza en cualquier momento entre julio y agosto», respondió, pero agregó que no hay una fecha específica. Harry pasó toda la noche repasando para los exámenes. Hermione le pidió a Ron que la pusiera a prueba en la teoría de los encantos a cambio de ayudarlo, pero no funcionó bien ya que Hermione no toleraría obtener nada menos que una respuesta perfecta, y Ron estaba irritándose. Harry encontró toda la experiencia bastante divertida, como una pequeña distracción del dolor de cabeza que estaba teniendo al leer a la luz de las velas. Su sueño no llegaba con facilidad, su mente seguía divagando y se encontraba caminando por el pasillo hacia la puerta del departamento de misterios solo para abrirla y encontrarse frente a la penumbra oscura con los ojos verde rojos, seguido por un alto risa despiadada y un gran destello verde de la maldición asesina. La oclumencia no estaba ayudando a sus sueños, y solo podía asumir que era una manifestación de su subconsciente, y eso era algo que no podía controlar. Aún así, perseveró con sus ejercicios, incluso si le resultaba difícil concentrarse, ya que su primer timo fue a la mañana siguiente y sus nervios lo estaban superando. Cuando finalmente lo conciliar el sueño era menos que pacífico. El desayuno de esa mañana fue extremadamente sombrío. Ningún quinto año estaba comiendo más de un bocado de comida. Una vez que sonó la campana, todos los estudiantes abandonaron el gran comedor, pero los quintos se quedaron afuera en el vestíbulo de entrada esperando su primer examen, cuando se les permitió entrar al salón. De nuevo era exactamente como Harry lo había visto en la memoria de Sirius. Cientos de escritorios con una silla, todos frente a la plataforma del personal donde se había colocado una pizarra que decía: «Examen ordinario de nivel mágico encantos, teoría 2 horas 30 minutos». La profesora McGonagall estaba de pie con un anciano y una mujer al frente del salón. Detrás de ellos había una gran mesa llena de plumas, pergaminos y tinta. «Puedes comenzar», dijo McGonagall volteando un reloj de arena muy grande.
Dejando de escuchar los ruidos de arrugas y rasguños que estallaron, se concentró en el papel frente a él y en la primera pregunta. A. Dar el conjuro y B. Dar el movimiento de varita requerido para hacer volar un objeto inanimado. Sonriendo para sí mismo, recordó dos ejemplos, uno relacionado con un club de trolls y otro con llaves. Se inclinó sobre la hoja y comenzó a escribir sus respuestas. El papel no era demasiado difícil, conocía los hechizos pero parte de la teoría era difícil de recordar, como la pregunta 39. Da el conjuro y el movimiento de la varita necesarios para detectar un encantamiento en un objeto inanimado y sus limitaciones. Fue una de varias preguntas que se plantearon para evaluar la comprensión adecuada y fue una pregunta de alto puntaje, y una que estaba decidido a responder lo mejor que pudiera. Finalmente, el examen se detuvo y sus pergaminos de respuesta fueron convocados al frente del salón y fueron excusados. En el momento en que salieron y entraron al vestíbulo de entrada, hubo una orquesta de charlas. ¿Cómo crees que fue eso?, preguntó Hermione en el momento en que alcanzó a Harry. Bueno, creo, dijo honestamente, encontré las preguntas abiertas bastante adormecedoras, no estoy seguro de haberlas respondido lo mejor que pude. Hermione asintió. Creo que la mía estuvo bien, pero las preguntas sobre encantamientos para animar no fueron las mejores. Sabía que tal vez tendría problemas con ellas después de perderme la clase, pero estoy segura de que respondí todo. ¿Qué hechizo pusiste para la pregunta 1? Harry preguntó. Puse 2, pensé que teníamos un acuerdo, dijo Ron mientras se unía a ellos, que ustedes dos no pasarían por cada examen después de que lo hayamos hecho. Estaba preocupado por eso antes de establecerlo, no quiero preocuparme por después. Tanto Harry como Hermione sonrieron con culpa, habían prometido que no lo harían y esperaron pacientemente afuera a que el gran comedor volviera a la normalidad para almorzar con el resto de la escuela. El examen de la tarde era un examen práctico, esperaron afuera y fueron llamados en un orden desconocido. Harry se apoyó con la espalda contra la pared e inclinó la cabeza hacia atrás y calmó su mente nerviosa. Escuchó que llamaban a Hermione y ella dio un pequeño chillido y comenzó a murmurar nerviosamente mientras entraba. Harry calmó su mente lo suficiente como para ser paciente antes de que lo llamaran por su nombre. Se le revolvió el estómago pero lo apartó y su grupo entró. Fueron recibidos por el profesor Flitwick, quien los condujo a un examinador. Puedes ir con el profesor Tofty, el señor Black Potter está libre en el otro extremo del pasillo, dijo y señaló al profesor. El profesor Tofty parecía ser mayor que el profesor Marchbanks, quien estaba en medio de un examen con Draco Malfoy a su lado. El profesor Tofty estaba muy arrugado y había perdido todo el cabello de su cabeza, y usaba unas gafas a través de las cuales miraba a Harry. Ah, el famoso Black Potter, dijo con una pequeña sonrisa. Me preguntaba si nos encontraríamos durante tus exámenes. Se escuchó el sonido de vidrios rompiéndose junto a ellos. Draco debió haber estado levitando, pero en lugar de eso le dio a Harry una mirada muy frustrada y molesta. Harry reprimió una sonrisa y volvió toda su atención al profesor Tofty. Espero que les sirva de algo para recordar al profesor Tofty, mi única esperanza de que no sea memorable debido a mi fracaso, dijo con una pequeña risa. El profesor sonrió alentadoramente. Ese es el espíritu, muchacho, restarle importancia a la situación reducirá tus nervios. Ahora, si te complace, toma esta huevera y haz que haga volteretas. El examen había ido mucho mejor que la teoría, había realizado cada hechizo lo mejor que podía y no tenía ningún error en la articulación o el movimiento de su varita. Sin embargo, no estaba demasiado contento con la práctica del hechizo de calentamiento.
Le dieron una bola de cristal llena de líquido azul que, cuando se calentaba de manera uniforme y constante, cambiaba a púrpura, pero si se calentaba demasiado, se volvía roja. Harry había comenzado bien y rápidamente se volvió púrpura, pero accidentalmente canalizó más poder en el hechizo y se volvió rojo obligándolo a usar un hechizo refrescante para rectificarlo. Cuando Harry se fue, esperó a que saliera Ron, quien no estaba muy contento con el examen, había cometido un error pero no tenía idea de cómo había sucedido. Sus exámenes de transfiguración eran al día siguiente y los Gryffindors se sumergieron en estudiar más repaso para una de las ramas más difíciles de la magia. Su teoría había ido bien, había respondido todas las preguntas, pero sabía que se había perdido una serie de puntos en las preguntas cuando no podía recordar la teoría completa o el razonamiento detrás de la aplicación de un hechizo. Pero estaba seguro de que había entendido la mayoría de ellos e incluyó varias de sus propias observaciones en la pregunta de teoría abierta al final. La práctica era mucho más fácil que la teoría, los hechizos salían volando de su varita con el efecto deseado con cada encantamiento, la última prueba era transformar una caja de cartón en algo más complejo usando un hechizo de cambio. Harry se detuvo por un largo momento mientras pensaba en la transformación necesaria, recordó una serie de lecciones en las que McGonagall había explicado la teoría y algunas aplicaciones menores, pero sabía por los experimentos de su padre que podía influir en el cambio. Los examinadores detuvieron el examen durante varios minutos inesperadamente después de que Anna Abbott lograra transformar su caja en una bandada de flamencos que causó un caos que interrumpió el examen. Harry ignoró a los pájaros y pensó en la aplicación de los hechizos de conmutación. Cuando finalmente se restableció el orden, el profesor Marchbanks regresó y esperó pacientemente después de otro minuto y dijo: ¿Le gustaría dar por terminado el examen? Harry la ignoró y murmuró el conjuro y con un asertivo movimiento de varita la caja brilló y se transformó en una caja de madera con dos variantes de madera, pero en la veta estaban sus iniciales. Harry frunció el ceño, no era lo que había imaginado y eso lo irritó. Encantador profesor Marchbanks examinando la caja. Ese es el final del examen, puede irse ahora. Harry asintió y salió del pasillo, echaba humo mientras caminaba, estaba molesto por la última parte del examen, estaba seguro de que podría haberlo hecho mejor y deseaba haber practicado hechizos de cambio más que su teoría. Herbología fue el siguiente, y había ido bien. Con la ayuda de Neville, tenía muchos más conocimientos, pero sabía que no obtendría un sobresaliente en la materia. El jueves fue el examen más fácil con diferencia, aplicación defensiva. Terminó el examen temprano y había repasado sus respuestas y agregó aún más que no formaba parte del plan de estudios para aumentar el volumen del examen porque estaba aburrido. La práctica había sido igual de simple, realizó todos los encantamientos, hechizos, maldiciones y contramaldiciones según las indicaciones del profesor Tofty, vio que Remus los estaba observando a todos, pero estaba atento al lanzamiento de Harry y seguía sonriendo y sacudiendo la cabeza. Por lo fácil que Harry lo estaba haciendo parecer. ¡Ay, bravo! El profesor Tofty exclamó escribiendo en su portapapeles. Estuvo muy bien hecho, recogió su pergamino pero hizo una pausa. Bueno, ese es el final, pero, escuché de Griselda y Tiberius Ogden que puedes producir un encantamiento Patronus, por un punto extra tú. Harry sonrió y asintió y se giró y miró a Remus que ahora miraba el examen de Theodore Nott. Imaginando el recuerdo de la Navidad en Grimmauld Place, apuntó con su varita. Expecto Patronum. El ciervo plateado salió disparado de su varita y salió a medio galope por el pasillo, atrayendo la atención de todos.
Remus se giró cuando vio que el ciervo se le acercaba y le arrojó la cornamenta. Remus se rió y palmeó la nariz del animal plateado y se disolvió en la nada, y miró el espacio con una mirada triste. El profesor Tofty aplaudió emocionado con sus manos llenas de venas y nudos y dijo: bueno, eso fue extraordinario, puede irse ahora. Caminó a lo largo del pasillo y Remus sonrió levemente. Basta de presumir, vete. Harry rió mientras se iba, sabía que acababa de obtener su primer sobresaliente definitivo en uno de sus exámenes. El viernes fue su examen de runas, que pensó que había ido bastante bien. Se había confundido con varias de las preguntas, pero había hecho lo que podía, pero estaba seguro de que no obtendría una O en ese tema. También tuvo su examen de estudio Mugle, que lo hizo sonreír en el momento en que leyó la primera pregunta: ¿cuántos peniques por libra? Fue otro examen fácil y una puntuación perfecta. Hermione también había hecho el examen y ambas se habían reído histéricamente cuando se fueron. Si la autoridad examinadora pensó que era difícil, estaban equivocados. Un mugle de 7 años podría haber obtenido una puntuación perfecta. Los exámenes de pociones y cuidado de criaturas mágicas habían pasado volando y habían ido lo suficientemente bien para el gusto de Harry. Incluso Ron parecía haberlo hecho bien en pociones, y estaba tan sorprendido como cualquiera. La astronomía no era un examen que le preocupara demasiado, había hecho lo que podía pero no se había esforzado en la materia. Finalmente, después de 2 semanas agotadoras, llegó el momento del examen final de historia de la magia de Harry. Después de pasar un año entero estudiando de forma independiente, se sentía mejor preparado para el examen de lo que lo habría hecho estudiando las notas de Hermione como lo había estado Ron. Harry se sentó a escribir respuestas, pero su concentración estaba fallando en una pregunta sobre las últimas guerras gigantes de Gran Bretaña e Irlanda. Sus manos se sentían húmedas y su cabeza estaba golpeando, tratando de apartarla a un lado. Funcionó de alguna manera y le permitió continuar por un rato. Mientras tanto, estaba perdiendo su concentración nuevamente cuando sintió una sensación fría en lo profundo de su estómago y pudo saborear el metal en su lengua. Se encontró tambaleándose ligeramente como si estuviera increíblemente mareado de repente y tuviera que agarrarse a la mesa para apoyarse. Después de 5 minutos, la sensación se calmó lo suficiente como para respirar normalmente. Estaba cubierto de sudor y recibía varias miradas de los estudiantes cercanos, pero no les prestó atención. Intentó terminar el examen, pero no tenía la atención ni siquiera para terminarlo. Su mente se negaba a dar las respuestas necesarias. En el momento en que se recogieron las hojas de respuestas, salió corriendo del gran salón y corrió todo el camino hasta la sala o requisito. Necesitaba la sala de meditación y tratar de reorganizar su mente fracturada. Se sentía enfermo y no podía pensar en ninguna dolencia que lo hiciera sentir de la manera en que se sentía, así que comenzó a lanzar todos los hechizos de diagnóstico sobre sí mismo, pero después de 1 hora en la habitación se dio por vencido y no pudo encontrar nada malo en él. Las barreras mentales estaban intactas por escasas que fueran, así que no pensó que fuera Voldemort, pero sabía que no podía descartarlo. Después de 2 horas en la sala, finalmente abandonó y regresó a la sala común, donde básicamente fue atacado por Hermione y Ron, que parecían maníacos. ¿A dónde fuiste?, preguntó Hermione con voz preocupada mirándolo como si no lo hubiera visto en años. Tuve un giro divertido, dijo Harry y explicó el sentimiento. No sabía qué era, pero necesitaba pensar sin interrupción. ¿Averiguaste qué era?, preguntó Ron. No, admitió Harry molesto. El sentimiento se había ido pero le molestaba en el fondo de su mente.
Tanto Hermione como Ron intercambiaron una mirada, pensaron que era malo, pero tampoco sabían. Sé que no ayudará, dijo Hermione con una voz que mostraba que estaba tratando de aliviar el estrés, pero Hagrid le contó al profesor Dumbledore sobre la situación familiar y ambos acaban de dejar la escuela para lidiar con eso. Ya veo, dijo Harry sabiendo que se refería a Grawp. ¿A dónde irán? A un paso de montaña muy alto que será inaccesible, dijo Ron, pero Hagrid lo está dejando compañía. ¿Oms? Preguntó Harry horrorizado y se le ocurrió un horrible pensamiento. Él no tiene una giganta ahí arriba, ¿verdad? ¡No! Ron dijo riéndose de su expresión, pero su propia expresión cambió cuando pensó en ello. Al menos no lo creo, todavía no de todos modos. Llevará a Fluffy allá arriba, le informó Hermione, sacudiendo la cabeza hacia las caras de sus amigas. Estoy seguro de que se llevarían muy bien, dijo Harry. Un perro monstruoso de 3 cabezas y su amo gigante tiene el tamaño adecuado para Grawp. Fue idea de Dumbledore. Los centauros expresaron su preocupación a Dumbledore de que sería mejor para ambos abandonar el bosque. Explicó Hermione. Ni siquiera me di cuenta de que Fluffy estaba ahora, admitió Harry. No puedo decir que haya pensado en él. Tuvo suerte de no encontrar la colonia de Acromántula, se estremeció Ron. Comenzaron a sentarse y relajarse, contentos de que sus exámenes ya habían terminado, pero el 7º año apenas comenzaba. Estaban hablando de sus planes para el verano cuando Harry sintió que el frío recorría su cuerpo nuevamente. Ah, está sucediendo de nuevo, dijo apretando los dientes. Ve con Madame Pomfrey, dijo Ron, ella sabrá qué hacer. No, no quiero, lancé todos los hechizos que conocía y no encontré nada malo en mí. Él dijo entonces dile a Sirius. Dijo Ron. Él está en Egipto en este momento, buscando algo que necesitaba. Harry le recordó que Sirius se había ido el día anterior a un recado importante, pero no explicó la razón. Está demasiado lejos para ayudar y no quiero que se preocupe. Hermione y Ron trataron de convencerlo de que lo intentara, o incluso de que hablara con Remus, pero cuando fueron a cenar se dieron cuenta de que era inútil ya que él no estaba en la mesa del personal esa noche. ¿Dónde está?, preguntó Harry. Harry. Hermione exclamó, es luna llena, él estará en su oficina bajo la influencia de la poción Wolfsbane, y no podrá ayudarte. Harry no esperó un momento más, salió del gran salón y volvió a subir los escalones, pero se dobló cuando la sensación lo golpeó peor. Está ocurriendo otra vez, exclamó y sintió que la sensación de frío se convertía en dolor en su mente. Harry, exclamó Ron, libera el control que tienes de tu oclumancia. ¿Qué? ¿Por qué? Él gritó. Estás conectado con Voldemort. ¿Qué pasa si estás percibiendo sus sentimientos y tu subconsciente está tratando de decírtelo? Ron dijo. Leí una parte de ese libro que tienes sobre la mente, y dice que la mente subconsciente puede manifestarse de muchas maneras. Harry no estuvo en desacuerdo, así que caminaron hacia una alcoba apartada y tomaron asiento con Hermione y Ron vigilando. Lo intentaré, pero si no pasa nada, tendré que vivir con ello. Harry dijo entre respiraciones mientras el dolor en su cabeza aumentaba. Cerrando los ojos comenzó a desentrañar capas de las barreras protectoras que había construido. El dolor se duplicó haciéndolo casi detenerse en lo que estaba haciendo, pero quería estar seguro. Después de 7 minutos el dolor retrocedió con la última barrera que creó. Sintió una picazón en el fondo de su mente y luego las imágenes destellaron en su mente. Un gran grupo de mortífagos y luego Nagini. Harry, ¿qué estás viendo?, preguntó Hermione. Gran reunión de mortífagos, respondió sin abrir los ojos.
Relajó aún más su mente y sintió anticipación y una fuerte sensación de entusiasmo, dos emociones que no le pertenecían. Estaba en una habitación grande y miraba a un grupo de 14 mortífagos que estaban arrodillados frente a él. En su regazo estaba la serpiente Nagini. Mi señor, dijo un mortífago frente a ellos con voz sedosa, estamos listos para infiltrarnos en el ministerio. Bien, dijo Harry con voz fría, no llamen la atención, deben ir al departamento de misterios en silencio. Mi señor, ¿cómo obtendremos la profecía? Un mortífago preguntó, incluso el indescriptible Bode no pudo captarlo. El pedestal en el que reside se puede tocar, dijo otro mortífago masculino, siempre y cuando no toques el vidrio, no serás maldecido. Como dice Roquefort, harás lo que te he ordenado, dijo Harry, y si te encuentras con un miembro de la Orden del Fénix, llévatelo contigo y déjalo a la vista como advertencia. Harry sintió que el poder lo invadía cuando los mortífagos se inclinaron y comenzaron a irse. Después de casi 16 años, los secretos completos de esa profecía serían suyos y el tonto de un hombre no se daría cuenta. Ahora, Nagini, podremos anticiparnos a la amenaza contra nosotros si Seo. Harry sintió una fuerte sacudida en su mano y fue llevado de vuelta al presente y vio que Hermione tenía su varita apuntando hacia él. ¿Por qué hiciste eso?, espetó Harry acariciando la pequeña quemadura negra en su mano. Estabas hablando Parcel y dijiste cosas como si fueras él, dijo ella luciendo aterrorizada. Bueno, gracias, dijo Harry mientras se frotaba las sienes para reducir el ruido sordo que resonaba a través de él. Tenemos un problema. ¿Qué?, dijeron Hermione y Ron. Voldemort va a atacar el ministerio. Dijo que les dijo con valentía. ¿Por qué tendría que hacer eso?, preguntó Hermione horrorizada. ¿Y cómo lo sabes? Porque quiere una profecía que la profesora Trelawney hizo sobre él y yo, me nombra como una amenaza y Voldemort quiere saberlo todo. Espetó Harry ignorando la segunda pregunta. Te lo contaré en otro momento, pero tenemos que alertar a la orden. Pero Dumbledore está fuera de la escuela. Hermione dijo. Remus va a estar bajo la influencia de la luna en menos de una hora. McGonagall Snape, dijo Ron, son miembros, aunque no confiaría en él, probablemente saldría corriendo y los ayudaría. Ron, ahora no, dijo Harry frotándose la cabeza y poniéndose de pie. Alertaremos a McGonagall. Corrieron lo más rápido que pudieron hasta su oficina y llamaron. Entra, llamó ella. Cuando entraron, ella los miró a través de sus gafas cuadradas y vio sus rostros. Cierra la puerta, agregó. Ron cerró la puerta y Harry caminó hacia adelante. Voldemort ha ordenado un ataque al departamento de misterios, dijo sin rodeos, e ignoró su escalofrío ante la mención del nombre. ¿Cómo sabes sobre el departamento?, jadeó McGonagall. Harry casi gruñó molesto y dijo. De la misma manera que supe sobre la piedra en mi primer año, y como supe sobre el ataque del señor Weasley en Navidad. Ya veo, dijo con cuidado, gracias por la advertencia, Black Potter, alertaré a Alastor y él se encargará de seguridad adicional en la puerta. También tendremos un aviso anónimo para la oficina de Aurores sobre el ataque. Harry asintió. No sé cuántos mortífagos, pero el grupo que vi era de aproximadamente 14, pero mencionaron nuevos reclutas, así que podrían ser más. Alertaré a la orden, también le enviaré un mensaje a Sirius, pero le tomará al menos 2 horas regresar de Egipto. Dijo, sacando su varita. Tendremos que prescindir de Albus, él se fue con Hagrid, se detuvo mirándolos. Sí, sabemos sobre Grawp, dijo Harry, ¿por qué no puedes contactar a Dumbledore?
Parecía un poco sorprendida pero frunció el ceño con sospecha. ¿Cómo sabes sobre el problema que está resolviendo? Ha creado un área segura para que viva y ha tenido que crear una gran red de protecciones que evitarían nuestra comunicación mágica. Movió su varita y murmuró en voz baja una serie de palabras y su Patronus salió disparado de su varita en forma de gato atigrado. Los mortífagos van a asaltar el Dom, nuestra guardia necesitará refuerzos. El gato se partió y salió disparado en diferentes direcciones. Harry saltó sobre sus últimas palabras. ¿Quién está de guardia?, preguntó. No puedo decirte qué, dijo McGonagall con un suspiro. Sabes más de lo que se supone que debes saber, pero no debes preocuparte, ella obtendrá el apoyo que necesita. Ahora regresa a la sala común y trata de no preocuparte. No, ¿quién es la mujer de turno?, exigió Harry tirando la lata de galletas mientras se ponía de pie. Sentía que ya sabía quién era, y esperaba que el destino demostrara que estaba equivocado. Tú no eres miembro del Lord. McGonagall comenzó a verse increíblemente nerviosa, lo que solo enfureció aún más a Harry. Al diablo con la maldita orden, Tonks está de guardia. Harry exigió que la ira se acumulara en su estómago. Sí, dijo McGonagall con las fosas nasales dilatadas. Tu preocupación por tu familia es honorable, pero aún eres estudiante y no aprecio tu tono. Ahora la orden y los aurores se encargarán de esto. Tu primo estará a salvo, ahora regresa a su sala común. Harry sintió que lo inundaba el alivio al pensar que Tonks estaría a salvo, por mucho que no quisiera que nadie a quien conocía resultara herido, estaba feliz de que no fuera su familia. Dándole un breve asentimiento, regresaron a la sala común. Harry no podía dejar de moverse, no podía quedarse quieto cuando sabía que un ataque estaba ocurriendo al mismo tiempo. Hermione y Ron intentaron distraerlo con el ajedrez y el estudio, pero el tablero de ajedrez terminó siendo arrojado al otro lado de la sala común y a Spellman's y Barry terminó en el fuego. Harry comenzó a tocar su varita con anticipación, esperando algún tipo de noticia. Chispas salían de su varita pero no se dio cuenta. Vio que un gran grupo de estudiantes de Gryffindor escuchaba el Wizarding Noireles que emitía los sonidos de las hermanas extrañas. La atmósfera en la sala común cambió en un instante, cuando la canción se detuvo abruptamente y captó la atención de Harry. Esta es una transmisión de emergencia que proviene directamente de WWN. El ministerio ha emitido una advertencia a todos los oyentes: manténganse alejados del callejón Diagon. Hay un ataque en curso por parte de presuntos mortífagos. El ministerio ha enviado refuerzos al callejón y a todas otras zonas pobladas. La emisora dijo: los mantendremos informados de todas las noticias. Por ahora todas las transmisiones en curso continuarán, pero estén atentos para más actualizaciones. The Weird Sisters comenzaron a tocar de nuevo, pero no era lo mismo, parecía más bien relajado en comparación con el estilo rockero habitual. Harry se volvió hacia Ron y Hermione. ¿Por qué harían eso?, susurró con urgencia. Es una distracción, dijo Ron de inmediato. Piénsalo, ¿cómo vacías el ministerio a las 8 de la noche? Organizas un gran ataque en un área poblada, todos los recursos se desvían, el momento perfecto para atacar. Harry no estaba en desacuerdo, tenía sentido, y si Ron sabía algo era táctica. Los nuevos reclutas, murmuró, el resto de los prisioneros de Azkaban, son peones, y deben ser sacrificados mientras las piezas más grandes toman el juego. Harry, tenemos que llegar a McGonagall. Hermione dijo, quizás no lo sepa. Mientras salían, llamaron la atención de Neville y Ginny, quienes los siguieron. Harry, ¿a dónde vas?, preguntó Ginny. McGonagall dijo, quizás ella no lo sepa, hay un segundo ataque planeado, los mortífagos van a atacar el ministerio.
¿Cómo lo sabes?, preguntó Neville. Simplemente lo hago, dijo brevemente agachándose detrás de un tapiz hacia un pasillo. Llegaron a la mitad del pasillo cuando su anillo se enfrió y su brazo comenzó a temblar. ¿Qué es esto?, gritó. Le dolía el brazo y se estaba extendiendo, sintió una sensación de dolor que no era el suyo propio reverberando en su mente. Harry, ¿qué pasa?, dijo Hermione, sacó su varita pero no parecía saber qué hacer. Harry se dobló cuando el dolor se volvió insoportable, no podía bloquearlo y estaba paralizando su cuerpo. Probó la sangre cuando sus dientes mordieron su lengua, y gimió de dolor. No podemos ayudarlo, dijo la voz con voz vaga. ¿No sabes cómo, Neville? No lo escuchó responder. Sé lo que es esto pero no sé cómo prevenirlo, pero conozco a alguien que puede. Harry se desmayó después de eso, sintió un nuevo dolor caliente en su antebrazo, pero era insignificante comparado con el dolor agonizante que estaba recibiendo a través del anillo. Estaba entrando y saliendo de la conciencia, sintió el aire fresco en su rostro, el destello de la cara de Hermione, cabello rubio, un ansioso Ron. Y luego había un rostro pálido frente a él, mirando atento y enojado. Harrison. La cara gritaba: tienes que concentrarte. Harry se movió y se concentró en los labios de la cara, estaban perfectamente formados y rojos, sintió el escozor de una bofetada en la mejilla y alzó la mirada y se encontró mirando a unos ojos azul cristalino. Escúchame, idiota, dijo la voz, y Harry se dio cuenta de que era Daphne Greengrass, y ella agarró su cabeza con ambas manos fuertemente con las uñas clavándose en su cuero cabelludo. Concéntrate en mi cara y escucha mi voz. Harry lo intentó, pero el dolor volvió en el momento en que lo hizo, pero cuando su atención cambió, sintió que las uñas de ella se hundían de nuevo. La magia de tu familia se ha vinculado contigo y debes romper la conexión ahora. Ella le gritó. Harry asintió, trató de alcanzar la magia pero su mente estaba paralizada nuevamente. Sintió otra bofetada punzante y volvió a concentrarse en ella. Respira, dijo, necesitas relajarte y pensar en empujar los sentimientos de vuelta al ring. Harry la miró a los ojos y comenzó a respirar, y sintió que la presión abandonaba su cabeza. Lentamente se enfocó y pudo sentir que el dolor estaba siendo causado por la magia de la familia Black. Con cada respiración, empujaba mentalmente la magia hacia la gema. Le tomó un tiempo, pero finalmente lo logró y se hundió, pero Daphne lo mantuvo erguido. Miró y vio que la rubia era Luna, se preguntó por qué había estado caminando por el castillo a esa hora. ¿Estás bien?, ella preguntó. ¿Con quién estabas conectado? Supongo que no fue intencional. No, no sabía que la magia haría eso. Sirius no me ha enseñado a usarla a voluntad, dijo, y creo que fue mi prima, Tonks, y creo que la estaban torturando. Podemos hablar de tu falta de educación antigua en otro momento, dijo ella. ¿Dónde está tu prima? El ministerio, dijo Harry. Los mortífagos también iban a atacarlos. Harry, dijo Hermione, tenemos que llegar a McGonagall. No. Harry dijo con fuerza, necesito ayudar a mi familia. Harrison, ¿no estás pensando con claridad?, exclamó Daphne agarrándolo, tus emociones están nublando tu juicio y tu magia familiar está recorriendo tu cuerpo, te está empujando a proteger a tu familia. No me importa. Harry le gruñó apartando su mano. Protegeré a mi familia. Y Voldemort no conseguirá lo que quiere. Comenzó a correr por el pasillo, y corrieron tras él. Cuando estaba a punto de llegar al tapiz que cubría la salida, escuchó gritar a Hermione. Duro. Un hechizo rosa azul pasó a su lado y golpeó el tapiz que se transformó en una pared. Harry. Espera, gritó Ron. Harry sacó su varita y la giró hacia sus amigos. ¿Vas a detenerme?, preguntó. No. Te vamos a ayudar.
dijo Ron, ¿pero realmente has pensado en cómo llegarás al ministerio? Usaré el Flu de Dumbledore, está conectado con el ministerio, dijo Harry. No, no puedes, dijo Neville, los canales Flu del ministerio cortaron todas las conexiones Flu después de las 7 de la tarde. Solo puedes comunicarte si tienes un pase de empleado del ministerio. Crearé un traslador, dijo Harry, he hecho uno antes. No, hay una sala de transporte sobre el ministerio, que impide la entrada de trasladores. Neville dijo sacudiendo la cabeza. Entonces llamaré a mi saeta de fuego y volaré a Londres. Exclamó Harry. ¿Sabes siquiera dónde está el ministerio? Ron dijo. Andrómeda te llevó allí directamente por aparato. ¿Vas a buscar agujeros o tienes alguna idea propia? Harry les gritó. Volamos, por supuesto. Luna dijo soñadoramente, mirando el cielo del atardecer a través de la pequeña ventana. Luna, las escobas no serían lo suficientemente rápidas y no conocemos Londres lo suficiente como para encontrar la entrada, dijo Daphne. Las escobas no son el único medio de vuelo disponible para nosotros, si sabes dónde buscar. Dijo señalando la ventana. Harry siguió su mirada y vio un grupo de formas negras volando sobre el bosque. Luna, eres un genio, dijo Harry comprendiendo de inmediato, son rápidos, invisibles y podrán encontrar el ministerio incluso con mal tiempo. ¿De qué estás hablando? Ron dijo mirando por la ventana y sin ver nada. Verás. Dijo Harry, sonriendo amenazadoramente antes de girar su varita en la pared y revertir el hechizo de Hermione, y comenzaron a salir corriendo del castillo. Una vez que llegaron a los límites del bosque, Harry se volvió hacia ellos. No voy a pedirte que vengas conmigo, dijo, pero me vendría bien un poco de ayuda. Bueno, hemos llegado hasta aquí, dijo Luna, estoy deseando que llegue el vuelo. Esto es más que un vuelo, Luna, vamos al ministerio y probablemente terminaremos luchando contra los mortífagos. Harry dijo. Solo ayúdame a encontrar la entrada y lo tomaré desde allí. Te meteré en el ministerio, dijo Daphne, pero una vez que esté allí, regresaré a la escuela. No me convertiré a mí y a mi propia familia en un objetivo más grande. Harry asintió, podía entender eso, especialmente después de lo que les pasó a los chicos Dubant. Iremos contigo, dijo Neville, intenta detenernos. Ya sabías que yo y Hermione te seguiríamos, dijo Ron, y Hermione asintió con la cabeza. Harry se giró, encendió su varita y caminó hacia el bosque. Siguieron un sendero que estaba muy desgastado y después de 10 minutos de caminar rápido, Hermione llamó a Harry. ¿Cómo los encontraremos? Dándoles algo en lo que concentrarse, dijo Harry, y apuntó su varita hacia el bosque. Acción conejo. Un gran conejo fue convocado hacia él, era gris y parecía bastante aterrorizado, pero el sentimiento profundo y oscuro de la magia negra lo empujó a hacer algo que nunca haría normalmente y le rompió el cuello con un hechizo, y la repulsión y la culpa que sintió fue. Consumidos por la magia familiar, el fin justificaba los medios. Harry. ¿Por qué hiciste eso? Exclamó Hermione. ¿Por qué matarías un conejo? Porque les atrae la sangre. Dijo Harry y volvió a apuntar su varita y dijo Difindo. Se cortó una gran herida a lo largo del conejo. Ese es solo un conejo, y una pequeña cantidad de sangre, dijo Ginny, sacando su propia varita para agrandar el cadáver del conejo. Harry sabía que ella tenía razón y usó el hechizo de creación de viento que había usado para atravesar los pantanos gemelos para expulsar el olor del cadáver hacia los árboles. Esperaron unos minutos antes de que Harry viera un par de ojos brillantes que lo miraban desde entre dos troncos de árboles. Harry se acercó y tocó la parte superior de su cabeza por encima de los ojos.
Necesitamos más de tus hermanos, susurró. Hagrid dijo que eran inteligentes, pero esperaba que lo entendiera. Sus ojos de color blanco puro no revelaron nada de los pensamientos de la criatura, pero emitió un pequeño chillido mientras levantaba la cabeza y pasaba. Harry le dio un mordisco al conejo. ¡Ah! Ron exclamó, podrías haberme advertido que había llegado uno. Mirando bruscamente en dirección al testral. Harry miró hacia los árboles y vio que había muchos pares de ojos que ahora lo miraban, brillaban como los ojos de los gatos cuando los atrapaba la luz. Neville, Luna, ¿pueden ayudar a Ron, Ginny y Hermione a subir a un testral? Preguntó Harry. Ellos asintieron y comenzaron a llevarlos a la criatura más cercana. Harry se volvió hacia Daphne. ¿Puedes verlos?, preguntó. Sí, dijo Daphne, estaba allí cuando murió mi madre. Caminó hacia el testral más cercano y se sentó al lado de la silla de montar. Solo para que sepas, aunque no voy a unirme a ti, apoyo la protección de tu familia, yo solo estoy haciendo lo mismo. Entiendo, dijo Harry honestamente. Si puedo entender algo es eso, y gracias por tu ayuda, antes y ahora, significa mucho. Daphne simplemente reconoció sus palabras con una mirada, pero agarró el hueso grande y prominente en la base de su cuello. Le llamó la atención a Harry lo serena que lograba lucir, le recordó a una foto de la reina en un sello. Caminó de regreso al primer testral y se subió a su espalda. La criatura levantó la cabeza y lo miró. Harry encontró su mirada inquietante, esos ojos se sentían como si pudieran mirar a través de él. Llévanos a la entrada del Ministerio de Magia. Le dijo directamente, con la esperanza de que entendiera. La criatura pareció dar otro grito fuerte y abrió sus alas como de murciélago y con un gran aleteo se elevó al cielo y luego se atrapó con otro y estaban volando a través del dosel del bosque. Detrás de él los demás estaban siguiendo su propia montura. Se sorprendió al ver que Luna también montaba una silla lateral y cabalgaba con cierta facilidad al igual que Daphne. Los testral volaron con poderosos aleteos de sus alas, se dirigieron directamente al borde del bosque, y la velocidad a la que podían volar sorprendió a Harry, aunque a él le estaba yendo mejor con la experiencia que Ginny, Hermione o Ron, que estaban sentados torpemente y agarrándose por su vida. Comenzó a reírse de lo absurdo de su situación, montando una criatura parecida a un caballo volador, a más de 100 pies en el aire, y la cosa que lo sostenía era invisible para usted. Y con ese último pensamiento divertido, los testrals comenzaron a acelerar, el paisaje debajo de ellos comenzó a pasar rápidamente, el sol se estaba poniendo y con la oscuridad llegó el frío, pero Harry no se atrevió a lanzar un hechizo de calentamiento, no lo hizo. No quiero alertar al ministerio ya que es posible que alerte a los mortífagos. Un plan se formó en su mente lentamente, sabía cómo llegar allí, pero no el camino a través del departamento, solo esperaba que fuera obvio cuando llegara allí.